Bien, bueno, vamos a comenzar nuestro mensaje en esta mañana y voy a hablar de un tema muy importante. Yo les he dado algunas pautas en algunos mensajes de atrás de lo que quería hablarles hoy. Y voy a hablar sobre la promoción. ¿Qué es la promoción? No me voy a basar en lo que es la parábola de los talentos, pero sobre eso para darles claridad en Mateo 25:14, pero no lo voy a leer. Esa es la parábola de los talentos, Mateo 25:14. Les voy a dar otros ejemplos bíblicos para que no sea muy reiterativo, porque hemos hablado mucho de la parábola de los talentos. Pero la parábola de los talentos es una idea de lo que quiero hablar en esta mañana sobre la promoción. ¿Qué significa? ¿Qué es la promoción? Es una promoción personal de cada uno de nosotros o como iglesia también. En el diccionario, la palabra promoción se alude con este concepto a la natural mejora del individuo o del grupo que por esfuerzo, preparación, ayuda, cambia de situación para bien y aumenta. Puede ser su riqueza, sus posibilidades de trabajo, su parte social y aún la parte espiritual. O sea que la promoción significa subir a algún nivel o estar mejor de lo que estaba anteriormente. Los hombres por naturaleza, cuando digo hombres me refiero a todos, aspiran a tener más, a dominar más, a figurar más o a saber y conocer más. La promoción es una fuerza natural, radical en la naturaleza, y hay que aprovecharla y encauzarla para la mejora y para la perfección de las personas y de los grupos. Todo esto lo he sacado del diccionario. Entre los muchos terrenos o aspectos en los que se da la tendencia a la promoción, el religioso es uno y se debe promocionar la aspiración a la mejora de conocimiento, de sentimiento, de virtudes y de fe. Esto no se consigue si no se ponen los medios y se compromete a las personas. Yo les voy a dar 3 ejemplos bíblicos más adelante. Lo que estoy tratando en esta introducción es definir de lo que vamos a hablar en esta mañana. Siempre los predicadores y los mensajes tienen que tener una introducción para ponerlo en el nivel de lo que queremos hablar. Yo sé de lo que voy a hablar, pero ustedes no. Entonces, las expectativas de ustedes fue venir a ver qué había o qué estaba preparado para ustedes. Bien, esto es lo que hemos preparado. Para que ustedes puedan entender el mensaje, les debo dar una introducción para que ustedes estén al mismo nivel que yo, para comprender de lo que vamos a hablar en esta mañana. En todos los órdenes de la vida, y aún usted en su trabajo, usted está esperando una promoción. Siempre que estamos en una actividad queremos ser promocionados, queremos subir de categoría, queremos subir de salario, queremos subir de nivel. Esa es la expectativa de todo ser humano, ¿cierto o no? Llegamos a un lugar, pero no queremos estar ahí. Algunas personas dicen que empiezan en un trabajo limpiando baños o limpiando pisos y terminan de gerente. Eso se llama promoción, ¿no? Fue subiendo de categoría, fue adquiriendo conocimiento, fue fiel a la empresa, se le vio las diferentes capacidades. Recuerdo que en mi primer trabajo me habían llevado a los 12, 13 años en un supermercado. Y entré a recibir paquetitos allí en la recepción. Y estuve muy pocos días en ese trabajo porque mi padre me sacó enseguida y fui a trabajar con él. Pero él quería que yo tuviera un poco de fuelle y que aprendiera lo que era la mecánica de trabajar para otros. Y yo le decía al gerente y dueño de la empresa que yo no quería estar ahí. Dice, bueno, vamos a ver lo que vas a hacer. Y como yo tenía experiencia en haber trabajado con mi padre en frutas y verduras, mercado y todo lo demás, inmediatamente el hombre tenía un puesto de verdura afuera y yo le dije, mire, yo no quiero estar acá recibiendo paquetes toda mi vida, yo quiero ir ahí. Bueno, el hombre vio que yo era capaz de poder manejar el tema de las frutas, de la verdura
Y de eso me dejó ahí hasta que en unos días más mi padre me sacó del trabajo. ¿Qué quiero decir? Empecé recepcionando bolsas, cambiándoles el numerito, así como hace un recepcionista en un supermercado. Pero yo dije, no, esto no es para mí, yo no quiero estar acá. Y yo tenía 12, 13 años, recuerdo, estaba en primero liceo allí, y salía del liceo, me iba a trabajar con este hombre que estaba a 2 cuadras, pero yo no quería estar ahí. Inmediatamente, a los pocos días, me promocionó y me dio otro puesto. Bueno, les digo eso solamente como para saber de qué voy a hablar hoy. Y como estamos en una iglesia y como estamos en el camino cristiano, no voy a hablar de trabajos. Voy a hablar de lo que es la promoción en la vida espiritual. Y voy a hablar de lo que es la promoción de la iglesia y como iglesia, en los ministerios de la iglesia. En este punto voy a hablarles también preparándonos para una promoción. Y es importante saber que Dios ve lo mejor que hay en ti. Un patrón, un gerente o una gerenta le está observando las capacidades que usted tiene para poder tomarlo y cambiarlo de nivel y ponerlo en una capacidad diferente, en un puesto mejor, porque ven que usted se sobresale de la mayoría, sobresale del grupo. Usted es más responsable, cumple mejor los horarios, las expectativas de que tiene la empresa, y lo promociona. Eso es a nivel personal de un jefe. Nosotros tenemos un jefe que es Dios, y Dios está viendo cada vida de nosotros, las capacidades que tenemos, las capacidades que nosotros podemos desarrollar, si somos fieles, si cumplimos la expectativa que Dios tiene para nosotros. ¿Saben? Hay muy pocas personas que están subiendo de categoría a puestos de referencia en la iglesia, en la obra de Dios en el mundo entero. ¿Y por qué no todos llegan a lo mismo? Bueno, la Biblia dice que no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son maestros. Es cierto. Pero ¿quiénes son los que llegan? ¿Son los mejores? Dios está viendo lo que es cada uno de nosotros. Y no hay nada como ese sentimiento cuando un jefe o un gerente puede decirte que tú tienes muchas capacidades y que está esperando mejores cosas de ti, que tiene buenas expectativas de ti. Eso a ti te anima. Te anima de tal manera que tú quieres ese puesto, quieres mejorar en tu trabajo, porque tú estás haciendo un trabajo fantástico. Entonces las expectativas que la gente puede tener sobre ti, tú de los jefes, se nutren y tú puedes subir de nivel. En la obra del Señor, el jefe es Dios. Y a su vez el Señor puso a hombres y mujeres en la iglesia para trabajar en todos los niveles que hay en la iglesia. Y el Señor está viendo el potencial que tiene cada uno. La buena noticia que tenemos para hoy es que Dios ve lo mejor que hay en ti. Y Él quiere promoverte. Él quiere y desea llevarte a un mejor nivel de gozo, de productividad y de llenura del Espíritu Santo. Entramos en el camino cristiano sin saber realmente qué era el camino cristiano. Entramos a una iglesia, no sabemos qué es lo que nos espera, pero poco a poco vamos descubriendo la voluntad de Dios, vamos aprendiendo la palabra de Dios, nos van conduciendo a impregnarnos de la palabra de Dios y de la obediencia. Y si nosotros hacemos caso de los mensajes, de la palabra y de los consejos de nuestros líderes, nosotros vamos a subir de nivel, vamos a subir promocionados. Y Él quiere ayudarte para esta promoción. Él quiere que tú seas exitoso en tu trabajo, que tú disfrutes la satisfacción de poder estar viviendo una vida cristiana. El Señor quiere promocionarte aún en tu matrimonio,
en tus relaciones significativas, en tus finanzas, y experimentar una victoria en tu vida todos los días. Estas son llaves, principios bíblicos que te van a ayudar a estar listo para ser promocionado. Ten fe en que Dios puede ayudarte a levantarte de cualquier adversidad. A veces parecería, este está muerto, este ya no produce nada, este ya no da nada. ¿Qué es lo que le falta? La chispa. ¿Qué es lo que le falta? La fuerza, el poder. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos tuvieron poder? ¿Cuándo tuvieron poder? Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da, pero nosotros tenemos que darle participación en nuestra vida. Y cuando tú estás en una situación difícil, algo está pasando que no te gusta, muy seguido, esto es una simple prueba de fe. No todo será sonrisa, no todo será victoria, no todo te irá 10 puntos, pero el Señor está buscando promocionarte y darte la oportunidad de que tú seas un siervo o una sierva fiel del Señor. Si está ocurriendo en tu vida una lucha profunda, espero que encuentres algún alivio en el hecho de que el mayor interés de Dios está en tu corazón. Él no desecha a nadie. Dios no discrimina a nadie. Todos son aptos, todos están bien delante de la presencia de Dios como para poder llegar a un nivel que ni nos imaginamos. No es lo que nosotros esperamos, es Dios, lo que Dios espera de nosotros. Les cuento algo, antes de llegar aquí a este lugar, nosotros pasamos un año muy difícil con mi esposa, que aparentemente íbamos a dejar el ministerio. Parecía que ya no íbamos a tener más frutos. Habíamos dejado la iglesia que teníamos y nos fuimos a otra iglesia bajo la autoridad del pastor, y compartiendo con el pastor lo que estábamos pasando y el deseo que teníamos salir al ministerio, a la obra del Señor, Él nos animaba para venir a donde nosotros éramos llamados. Pero anteriormente pasamos un año muy difícil. Pasamos un año muy triste. Ya no predicaba frecuentemente. El pastor era el indicado para predicar, era su púlpito. Era la iglesia donde él estaba, así que yo no iba a tomar ese puesto. Pero en ese año aprendimos muchas cosas con mi esposa. Y lo primero que aprendimos es sujetarnos bajo la autoridad del pastor, y él nos animaba para poder salir al campo misionero. Y así sucedió. Quizás no sea todo para todos igual, pero yo puedo decir que el Señor nos promocionó. Aun cuando vinimos inciertos de lo que iba a pasar, vimos que el Señor nos iba promocionando y nos iba dando más todavía. Dice que un hombre de Dios, un cristiano, había ido a pedir un aumento de sueldo y el jefe, el gerente, le dijo que no. Y entonces él tenía dos opciones: decepcionarse de su oración de petición al Señor por el aumento de sueldo, tener una actitud de perdón y de misericordia. Optando por esta última parte, dice que fue a donde estaba su esposa y compartiendo, dice, no le guardo rencor a mi jefe, pero la verdad que yo estaba esperando otra cosa, estaba esperando eso porque he orado para que el Señor me bendiga en cuanto al aumento. Bueno, después de haber orado y haber estado en su casa esperando la contestación del Señor, recibió una llamada diciéndole que sí, el aumento de sueldo iba a venir y estaba su promoción. Por este simple ejemplo le quiero decir algo: cuando nosotros confiamos en el Señor en las pequeñas cosas, el Señor bendice las pequeñas cosas, pero también nos bendice en las grandes cosas. Y es importante recordar
que cuando Dios está listo para promocionarnos, ninguna persona puede pararlo, ninguna circunstancia puede mantenerte abajo. Cuando Dios dice que ahora es tiempo, en Mateo 9:29 dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Si tenemos fe en el Señor de que las cosas van a suceder, sucederán. Dios era muy claro hablando sobre la fe y hablando sobre ese grano de mostaza. Si tuvieras fe como ese grano de mostaza, le dirías a este monte, ve y échate a la mar, y se echaría. Muchas veces no suceden las cosas en nuestra vida por nuestra falta de oración, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de esperar en Dios, y estamos esperando en hombres. Una de las cosas por las cuales hice un pequeño y breve repaso recién es esta. La promoción va a surgir después de que vengan pruebas y batallas. Estábamos cantando un coro que decía, batalla no es batalla si no vienen las pruebas. Si no hay la calumnia, batalla no es batalla. Con Jesús yo iré, pelearé la batalla. Y si al frente Él va, ganaré la batalla. En nuestra vida espiritual, en el libro de Efesios nos dice que tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha es que el enemigo de Dios quiere destruirte a ti también. Y no recibirás promoción a menos que hayas pasado esa prueba, esas batallas. ¿Quién de ustedes ha logrado llegar a algo sin un examen? Nadie. Si eres profesional, has pasado por cuántas cosas pasado. Si eres de arranque, de primaria, de secundaria, de terciaria, de la facultad, has pasado por exámenes y exámenes y exámenes para llegar a lograr ser lo que eres. En tu trabajo tuviste que pasar exámenes. Pasaste exámenes sobre exámenes. En tu vida matrimonial, en tu vida familiar, pasaste ese examen sobre examen para lograr llegar a ser lo que eres o el lugar donde estás. En la vida cristiana pasa exactamente lo mismo, según los niveles que nosotros estamos conquistando y llegando a pasar los exámenes y las batallas, Dios nos estará promocionando. ¿Sabe? En estos momentos en la iglesia del mundo, en el cuerpo de Cristo, faltan líderes productivos, faltan gente de autoridad, de influencia, y cada vez menos tenemos líderes que nos están siguiendo para tomar nuestros lugares. Nuestros líderes mayores se han ido. Todos mis líderes mayores se han ido. Están con el Señor. Hoy es mi responsabilidad ser líder para producir líderes para que continúen en la obra. ¿Y de qué forma y de qué manera el Señor promocionará esos líderes, hombres y mujeres de liderazgo, para tomar las obras que el Señor está haciendo en el mundo? Necesitamos líderes piadosos, líderes de oración, de estudio bíblico, líderes sujetos al Espíritu Santo. Necesitamos líderes que den tiempo al Señor y no tanto en sus cosas personales. Una cosa es acceder a un lugar y otra cosa es mantenerse en ese lugar. Y eso es muy importante. Para mí es tan importante lo uno como lo otro. Si llegamos a un nivel de responsabilidad, si Dios nos ha promocionado en la vida, y ya vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, nosotros no solamente llegamos a ese lugar, tenemos que mantener el lugar. Tenemos que mantener ese lugar y aún tratar de crecer más, porque cuanto más nos dan, más responsabilidad tenemos. En la parábola de los talentos, el que tenía 5 talentos tenía que trabajar más que el que tenía 2 talentos. Y el que tenía 2 talentos tenía que trabajar más que el que tenía 1 talento. Y a cada uno se le dio según la capacidad
de poder desarrollarse. Y a los dos que recibieron la recompensa, se les dio la misma recompensa. No por trabajar más o por trabajar menos, sino por su fidelidad, por su confianza en el Señor. Dios está llevando a su pueblo hacia una realidad de autoridad superior. Pero algo debemos saber: esto no va a ocurrir si nosotros no peleamos. El primer ejemplo lo tengo en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Y esta historia es muy conocida por todos nosotros, porque es el momento en que David desafía a Goliat. En Primera de Samuel, capítulo 17, el título de ese capítulo dice: Dios mata a Goliat. David mata a Goliat. En el versículo 23 del capítulo 17, Primera de Samuel 17, 23, dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Y ahí ya conocemos la historia, ¿no es cierto? Sabemos que la historia esta es de que David lo enfrentó. Y después de que lo enfrentó, fue promocionado. Pero David tuvo que enfrentarse al gigante Goliat. Quiero destacar algo, porque antes de pararse frente a ese gigante, el rey Saúl le dio su armadura. Dice allí en ese pasaje. Bueno, allí estoy mirando. Dice versículo 38, y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y los puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Pobre David, ¿no? Le metieron una armadura grandota, un casco y una espada, y eso no era su manera de hacer las cosas. Y hay algo lindo para destacar acá. David conocía las armas que tenía, y las armas que tenía David era solamente una honda, donde le ponía una piedra y donde podía matar, y así fue que lo hizo. ¿Sabe? A veces queremos usar cosas que los demás nos dan, o accesorios que la vida nos da, y eso no es lo que Dios quiere usar. Porque lo más grande de esta historia no es que David fue muy sabio, muy inteligente y muy sagaz. Lo más hermoso de esta historia es que Dios estuvo con David y en el nombre del Señor venció al gigante. La piedra se le incrustó en la frente y él cayó desmayado. No es que murió por la piedra. Pero al caer, David mismo corrió hacia donde estaba él y le sacó la espada y le cortó la cabeza. ¿Por qué David llegó a hacer esto? Ustedes recuerdan que David no era un soldado, no tenía edad, era menor de edad. Él no tenía edad, sus propios hermanos lo despreciaban y decían: ¿qué estás haciendo acá? ¿Viniste para curiosear en la guerra? ¿Para eso viniste?
Y cuando él escuchó la voz de Goliat, dijo, ¿quién es este incircunciso para ofender al pueblo de Israel? Y en el nombre de Jehová lo destruiré. ¿Sabe? David fue fiel en muchas áreas. La primera área que David hizo fue practicar, mientras estaba solo, con su rebaño, siendo pastor, practicaba con su onda. Defendió a sus pequeños rebaños de ovejas, porque los mismos hermanos le hicieron esas pequeñas ovejas, o ese puñado de ovejas que tiene papá Isaí. Pero David no se la pasaba jugando, él estaba practicando. Y no solo en esa área, también en el área de la música. Porque cuando el rey Saúl tenía un mal espíritu, lo llevaron delante de Saúl para que tocara el arpa, para que el espíritu de Saúl se aquietara. David, mientras era jovencito, se ocupó en prepararse en el área de la música, en el área de las armas, destruía a los osos y leones que querían venir a comer de la manada de las ovejas de su padre, y él con grande responsabilidad los cuidaba. Y ahí es donde comienza la promoción de David. ¿Por qué David llegó a ser lo que era? ¿Por qué era un gran jefe en el ejército? ¿Por qué era un gran líder? ¿Por qué la gente lo seguía? Aun cuando el rey Saúl lo quería matar. ¿Por qué? ¿Dónde radica la victoria de David? En la oscuridad, en el silencio en el que nadie lo reconocía. Ni su propio papá lo reconocía, ni sus propios hermanos lo reconocían. Cuando vino el profeta Samuel para ungir a uno de los hijos de Isaí, puso a todos sus 6 hijos menos a David. Y cuando Samuel le dice, ¿qué? ¿No tienen más hijos? Ah, sí, hay uno allí cuidando las ovejas. Bueno, yo dije que preparen a todos los hijos de Isaí delante mío. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vino David? Vayan a buscarlo. Y apenas Samuel lo vio, Dios le dijo, este es el ungido. ¿Qué nos enseña eso, hermanos queridos? ¿Usted está aprendiendo una lección en esta mañana? ¿Usted está entendiendo la lección de esta mañana? En el silencio, en la preparación suya, en la oscuridad de su cuarto, mientras ora o estudia, en vez de no hacer nada, a prepararse para cuando Dios lo quiera promover y utilizarlo en el área que usted esté preparado. David estaba preparado para ser un gran hijo de Dios, siervo del Señor, y lo demostró siendo un menor de edad. No precisó la mayoría de edad. Hay hombres y mujeres que ya de jovencitos están predicando, enseñando, dando su tiempo al Señor, eligiendo a quién van a servir. Y es ahí donde Dios está viendo a quién va a promocionar. ¿Sabe? Su enemigo o su gigante lo va a intimidar, lo va a limitar, lo va a impedir lo que le pertenece a usted y que Dios le quiere dar. ¿Cuáles pueden ser sus gigantes? El miedo. Uy, no quiero estar frente al público. O no quiero hablar. O no quiero hacer esto. O no. El no existe en la obra. El no existe. Hacemos todo. Hoy nuestros hermanos, los 2 líderes de música no vinieron. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cantar? Bueno, yo lo puedo suplantar hoy. Hace tiempo lo dirigía. Pero yo puedo suplantarlo. Y bueno, a veces no vienen los hermanos para mantenimiento. Y algún otro lo puede suplantar. A veces no hay quien haga esto o aquello. Hay otros que lo pueden hacer. Dios está esperando que usted sea promocionado y usted tiene como desea que la empresa o el trabajo suyo o en lo que usted está haciendo crezca. Dios quiere hacerlo crecer también. Dios quiere promocionarlo también. La gente lo va a humillar, va a tratar de desprestigiarlo, los miedos suyos van a aparecer, pero usted tiene que batallar contra esas cosas. Yo le he dicho varias veces a usted, yo no soy digno de estar en un púlpito. A mí me cuesta mucho subirme a un púlpito. Lucho conmigo mismo, pero tengo que hacerlo. Porque el Señor me puso en este lugar, tengo que hacerlo.
Tengo que tomar lugares de autoridad, aun cuando no lo quiero hacer. No es mi forma de ser, no es mi carácter. Yo no soy así. Pero tengo que hacerlo, porque el Señor me puso en este lugar. Y esos miedos que muchas veces nos vienen a nosotros, son las cosas que nosotros tenemos que batallar, a las cuales nosotros tenemos que ganar. ¿Cuántas veces te sentiste inútil? ¿Cuántas veces dijiste, no, yo no sirvo para esto? O no me interesa. Mira, tú tienes que hacer lo que Dios quiere para tu vida. ¿Acaso a David le gustaban que lo persiguieran y viviera en las cuevas y Saúl desesperado lo quería matar de cualquier manera? No. Pero él siguió fiel al Señor. Usted puede leer los salmos y ver que David tenía un corazón precioso, aun cuando tenía un arma que mataba a mucha gente en su mano. Tenía un sentimiento por Dios muy fuerte. Tú tienes que desarrollar ese sentimiento por Dios fuerte. Tienes que ponerte en las manos del Señor fuerte. Si tú crees en el Señor, Él te va a promocionar. Debes pelear con tu gigante y obtener la victoria antes que el Señor suelte para manifestarse en ti, una autoridad en ti. Dios ungió a David porque él fue probado y salió airoso. Dios unge en su vida todo lo que fue probado. David había probado la honda que tenía en su mano, no había probado la armadura de Saúl. Cualquiera de nosotros diría, pero este menor de edad primero no podría estar en la guerra. Segundo, va a ir descubierto. Mejor que lleve el casco, que lleve la armadura que cubría su pecho. Mejor que esté calzado con buen calzado y lleve una espada y un escudo. Pero David dijo, esto no me sirve. Yo no sé hacerlo, nunca practiqué. Pero sí practiqué con mi honda. ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué capacidades Dios te dio a ti? No tienes que tener la capacidad de otro. Tienes que tener la capacidad que tú desarrollaste y puedes desarrollar personalmente y conocer. David conocía cómo matar un león, un oso, y lo hacía con la honda. Eso es lo que Dios necesita. Dios necesita la herramienta que tú sabes usar. Y la promoción va a venir después de las pruebas y las batallas. Las pequeñas batallas te van a entrenar para vencer las grandes batallas. David empezó con un oso, con un león, con el gigante Goliat. Y después, si ustedes siguen leyendo Samuel, verán que cada vez que iban a la guerra, danzaban la gente de las ciudades y lo recibían. Y decían, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. Y Saúl empezó a enojarse y tener rabia en contra de él. Vamos a leer otra historia en el libro de Génesis, capítulo 26. Esta historia para mí es muy particular, me llena mucho y les voy a contar por qué. Génesis, capítulo 26, versículo 12. Dice así, Génesis 26, 12 al 22. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí.
Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por ello llamó el nombre del pozo Esek, que quiere decir contención, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa, que es enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, que quiere decir lugares amplios y espaciosos. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Qué lección podemos aprender de los pozos de Isaac? Para mí esta historia es muy particular. Mientras Isaac entraba en la herencia de su padre Abraham, vemos que su tierra comenzaba en un lugar desierto. Pero mientras plantaba y sembraba semilla en esa tierra, llegó a ser muy próspero y fructífero. Dios aceleró la cosecha y en el mismo año cosechó 100 veces más. Pero Dios tenía un mayor crecimiento para Isaac personalmente. Los filisteos lo envidiaban y comenzaron a cerrar los pozos de Abraham. Para que Isaac pudiera acceder a un siguiente nivel de fructificación en su herencia, tuvo que pelear con los filisteos. Mientras cavaba los pozos, que el primero se llamó Esek, que era contención, el siguiente pozo se llamó Signa, que significa enemistad, y el tercer pozo se llamó Rehobot, que significa lugar amplio y espacioso o de habitación. Mientras Isaac perseveraba y avanzaba, Dios hizo habitación para que él sea fructífero en la tierra. La clave para la apertura de Isaac fue la perseverancia, y mientras nosotros perseveramos a través del lugar de contención, Dios hará habitación para nosotros y nos hará fructificar en la tierra de nuestra herencia. ¿Por qué le dije que este es un pasaje particular? Cada vez que yo tenía un problema y era joven, mi mamá siempre me llamaba la atención sobre los pozos de Isaac. Y ella me decía: viste que Isaac no peleaba con nadie. Él abría ese pozo, venían y lo peleaban, y él se iba y abría otro pozo y lo peleaban, hasta que al final lo dejaron en paz, en el tercer pozo. Esa enseñanza de mi madre, que muchas veces me lo recordaba, me enseñó en mi vida a que muchas veces como hombre, como persona, queremos pelear, queremos discutir, queremos tener la razón, y eso nos lleva a un conflicto sin final o un mal final. Isaac, ¿por qué fue perseverante y humilde, que dejó la pelea y fue a abrir otro pozo y llegó a otro pozo y luego a otro pozo? Y no tuvo otra idea que no discutir ni pelear. Al final lo dejaron en paz. Eso es una lección de vida. Es una lección que muchas veces no lo aplicamos en nuestra vida, porque discutimos con nuestros vecinos, discutimos con nuestros familiares, discutimos con nuestro matrimonio, discutimos con las personas, nuestros padres o nuestros amigos, queriendo tener la razón siempre, cuando Dios nos dice que cuando nosotros somos heridos en una mejilla, demos la otra. Cuando nos pidan para caminar una milla, vayamos 2 millas. Siempre el Señor va a promocionar a aquel que actúa según la palabra de Dios y no según sus criterios personales. Por eso le digo,
La lección de los pozos de Isaac es una lección de perseverancia, de paciencia, de humildad, de respeto a Dios. ¿Y quién lo premió en el tercer pozo? Fue Dios. Y eso es importante. El tercer pozo, Rehoboth, lugar amplio y espacioso, donde podían vivir. Ahí nadie los molestó más. A veces te molestan, hay problemas. Pero si tú eres inteligente y sabio y haces lo que la palabra de Dios dice, en la orden y silencio, en el retiro, en la paciencia, Dios te va a premiar y ahí vas a recibir la promoción. Estamos en un tiempo donde muchos se están enfrentando a sus gigantes. Estamos en tiempos de mucha presión y mucha resistencia espiritual. Pero depende de nosotros, de cada uno de nosotros, que esta batalla la ganemos o la perdamos. Que seamos promocionados o volvamos para atrás. ¿A cuántos no se les ocurrió la idea de dejar a Cristo, de dejar el camino, de dejar los ministerios? Porque era más fácil de retirarse que pelear. Y en la vida no es así. Hay muchas, en las redes sociales se manifiestan cuando los mayores tienen algún problema, lo arreglan. Cuando los jóvenes tienen problemas, disparan. Hoy en día estamos en el tiempo de la reposición fácil. Se rompe un electrodoméstico, lo tiramos y compramos otro. Nos hemos acostumbrado a que no arreglamos nada. Ni siquiera las relaciones personales, ni siquiera nuestras relaciones como familia, ni siquiera nuestras relaciones con Dios. Preferimos tirarlo a la basura y hacer lo que nosotros queremos y comenzar de vuelta. Y eso no va a llegar a la perseverancia, eso no es perseverancia. Usualmente la mayor pelea está justo antes de la mayor apertura. Tenemos que batallar y pelear para que Dios nos dé la victoria. Y aquí es donde la gente suele dejar todo. Cuando hay problema, largo todo. Mejor ni me complico la vida. Están justo en el límite. O dan el siguiente nivel o se retiran de la pelea. Cuanto más se nieguen a dejar todo, Dios se asegurará de acelerarlo hacia un próximo nivel. Y por eso debe ponerse contento cuando ve que la contención espiritual en su vida, los problemas que acá le vienen, significa que está a las puertas de una promoción. Si usted es fiel con el Señor y soporta, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá la corona. Si usted es valiente para resistir la prueba, Dios lo va a promocionar. Debemos hacer una elección correcta y orar hacia la victoria de nuestra vida. El tercer ejemplo y último que tengo es el ejemplo de José. La historia de José es una historia muy fascinante, a mí me fascina, y para los jóvenes tiene que ser una historia de vida, un ejemplo de vida. Los jóvenes tienen que entender la historia de José. A José le hicieron de todo. Sus hermanos le quitaron su túnica, lo echaron en una cisterna, lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y José fue llevado esclavo a Egipto. José trabajaba incansablemente por su sueño, en la casa de Potifar, luego en la cárcel. Allí lidera el grupo de los presos, de ladrones. Si José no hubiese trabajado en la cárcel, nunca hubiese llegado a donde estaba el faraón. José trabajaba por su sueño. ¿Recuerdan que le decían a él el soñador? ¿Recuerdan que él soñó y dijo que se veía que él estaba allí en lo alto y todos sus hermanos se postraron y aún su madre y su padre? Y su padre también lo arengó y le dijo, ¿qué es esto, soñador? Sus hermanos le decían el soñador. José, 13 años vivió preso. Y un sinfín de penurias.
tiene la oportunidad de hablar con el faraón, la persona más poderosa de la tierra en aquel momento, y ese inmediatamente de ser, lo voy a decir en palabras criollas, un desgraciado que estaba preso injustamente y le habían hecho sus hermanos y Potifar y todo lo que le hicieron en su vida, recibió su promoción en el momento en que estaba delante del faraón e hizo lo que Dios le dijo. Mayor ejemplo que la promoción de José no encuentro en la Biblia. Aun cuando hay otros personajes bíblicos que sí fueron promocionados, como lo fue Moisés, como lo fueron otros hombres de Dios. Pero este ejemplo que les traigo hoy en la historia de José, tenemos que entender que José no se rebeló contra Dios por las malas cosas que le pasaron, no se ofendió con sus hermanos y su padre, no se ofendió con aquellos que eran los jefes de la cárcel. Le dolía, claro que sí. Le había dicho al panadero y al vinero, cuando estaban delante de él, la interpretación de su sueño, y le habían dicho cuando esté delante del faraón, dile de mí, cuéntame de mí. Y el hombre que probaba el vino adelante del rey, cuando el rey tuvo ese sueño que no podía nadie decir que era ni interpretarlo, el hombre se acuerda que en la cárcel había uno que le había dicho su sueño y llaman a José, lo visten con buenas ropas, lo sacan de la cárcel y al otro día era el ministro de Economía de Egipto, y hasta que se murió a los 110 años, José había ayudado al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, a su papá, a sus hermanos. Y cuando sus hermanos tenían miedo de él, él les decía, no se preocupen, es de Dios todo lo que ha pasado, Dios lo permitió. Dios permitió, en otras palabras, que ustedes me vendieran como esclavo, que yo sufriera en la casa de Potifar, que sufriera en la cárcel, y hoy Dios me promocionó y soy el jefe. Después del faraón no había otro más importante que José. ¿Por qué José llegó a donde llegó? Si José hubiese tenido un corazón rebelde y cuando sus hermanos le hicieron lo que le hicieron, él podía haberse rebelado contra Dios, contra su familia y contra la sociedad. Cuando la mujer de Potifar lo quería a él sexualmente, José hubiese caído en el pecado. Pero José se mantuvo fiel al Señor en todas las áreas, y aun cuando tenía la llave de la cárcel, se mantuvo en la cárcel. Él le daba de comer a los presos, él abría las celdas, él iba a hacer toda la administración en alimentos para los demás compañeros. Me imagino cuando terminaba, él iba y se cerraba con llave. ¿Era injusto? Claro que era injusto. ¿Cuántas veces en tu vida tú dijiste que es injusto lo que está pasando? ¿Cuántas veces en tu vida tú te rebelaste contra Dios y dijiste, Dios, yo no puede ser lo que me está pasando, yo te amo, yo hago todo bien, ¿por qué me pasa lo que me pasa? El propósito de Dios es que tú estés pasando esta guerra, esta batalla, para que tengas la victoria en Él. Para que cuando llegue esa victoria digas como José, no se preocupen hermanos, Dios lo hizo todo para que el pueblo pudiera comer y pudiera vivir. Lo que fue su dolor está a punto de transformarse en una fortaleza. Lo que tú estás pasando hoy puede ser tu fortaleza mañana. Lo que te quiso destruir ahora puede ser un arma para Dios, para ganarle la batalla al enemigo. Nuestras acciones o nuestras situaciones malas no van a ser para siempre. Hay un refrán que decimos los uruguayos, no hay mal, no, ¿cómo es que dice? Dure 100 años. Sí, ¿cómo era la frase? Me trabé. No hay mal que dure 100 años. No hay mal que dure 100 años, gracias Nina. No hay mal que dure 100 años, después lo completamos, mi cuerpo que lo aguanta. Pero no hay mal que dure 100 años, no, las situaciones malas no van a durar toda la vida. Y la gran pregunta es, ¿por qué Dios me deja pasar estas etapas? ¿Por qué estoy sufriendo como estoy pasando?
¿Por qué me hace pasar por estos valles de sombra? Como decía el Salmo 23. Y la única respuesta es que cuando tú pases ese valle o esa prueba, Dios te quiere promocionar. Dios quiere darte un puesto. Dios quiere hacer algo con tu vida. Dios quiere darte la victoria a ti. Y tenemos que seguir luchando con toda nuestra fuerza en bien de lograr lo que Dios tiene para nosotros. ¿Deseas ser promocionado tú? ¿Deseas que las cosas cambien en tu vida? ¿Deseas la bendición de Dios para tu vida, la victoria de Dios en tu vida? Hay un solo camino. Es el camino del sufrimiento, de dejar que Cristo te moldee. ¿Recuerdas el alfarero y el barro? El alfarero rompe el barro para hacerlo de vuelta. Dios muchas veces rompe nuestras estructuras, nuestros conceptos, nuestra manera de hacer las cosas para hacer algo nuevo para Él. Déjate en las manos del Señor. Deja que Cristo te transforme tu vida. Ponte en las manos del Señor. Y pase lo que pase, bien o mal que estás pasando, remíteselo al Señor. Ora al Señor, entrégale eso al Señor. Y dile que tú quieres la victoria sobre este tema o sufrimiento o lo que está pasando. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por las promociones que tú has dado a tu pueblo y prometes a aquellos que lo hacen. Señor, en el tiempo de sufrimiento, en el tiempo de caos espiritual, en el tiempo en que nosotros pasamos mal, tenemos que tener la esperanza de que tú vas a bendecirnos. Quieras bendecirnos en este momento, Señor, a todos los que estamos aquí, a recibir de ti, Señor, la bendición. Ayúdanos a pasar la prueba y saber que en el horizonte lejano hay una luz al final del túnel. Y ahí estás tú para recibirnos y promocionarnos. Requiere fidelidad, esfuerzo, sacrificio, trabajo, empatía, y eso es lo que tenemos que hacer. Ayuda, Señor, a tu pueblo para que entienda tu palabra de la manera que tú actúas con tus hijos. En el nombre de Jesús.